Los animales son seres bastante independientes. Debido a esto, pueden resolver cualquier situación que se les presente solamente con su instinto. Sin embargo, hay ocasiones en las que estas criaturas necesitan el apoyo de los propios seres humanos. En este video te mostraré sorprendentes historias de animales que pidieron ayuda a los humanos, para que te conmuevas al ver las increíbles historias que vivieron estas criaturas. Viajemos primero a la India. Una aldea del norte de ese país fue invadida por un joven leopardo. Este animal había llegado hasta el poblado en busca de algo de alimento. A causa de la desesperación que tenía, metió la cabeza en un recipiente metálico que se había cruzado en su camino. Para su desgracia, el objeto se quedó atascado. Esto provocó que el animal se confundiera y se asustara un poco. Por otra parte, los residentes de la aldea observaron desde una distancia prudente lo que estaba sucediendo con el leopardo. Luego de algunas horas, varios funcionarios de la Guardia Forestal llegaron al pueblo y se encontraron con el felino. Estos individuos se acercaron al animal y utilizaron un par de varas de madera para poder tranquilizarlo. Una vez que lo hicieron, tomaron una sierra eléctrica y, con mucho cuidado, partieron el recipiente metálico que aprisionaba la cabeza del leopardo. Tras esto, los funcionarios se alejaron del felino, el cual se retiró lentamente de la aldea y sin atacar a quienes lo habían ayudado. Aunque este incidente sorprendió bastante a los habitantes de aquel pueblo, debes saber que es bastante común que esta clase de felinos termina en situaciones parecidas al buscar alimentos. Hace algún tiempo atrás, el huracán Ida azotó la costa atlántica de los Estados Unidos de América. Su paso dejó severos daños en las ciudades más cercanas al mar. Además, fue el causante de situaciones como la que ocurrió en un pequeño pueblo de Luisiana. Tras el paso de aquel huracán, los residentes de este poblado descubrieron que una vaca había quedado atrapada en un árbol. El animal estaba atascado entre las ramas y no podía moverse de ninguna forma. Afortunadamente, dos rescatistas llegaron al lugar para ayudarla. Con la ayuda de una motosierra, cortaron las ramas del árbol. Tras casi 20 minutos, los sujetos pudieron liberar a la vaca. Las cosas no finalizan allí, ya que después de bajarla del árbol, la trasladaron a una zona más alta en donde estaría a salvo de los estragos causados por el huracán Ida. Además, los rescatistas que ayudaron a esta vaca se encargaron de reunirlo con su ternero, del cual se había separado durante la tormenta. En diciembre del año 2019, un equipo de buzos se metió en las profundidades del mar que rodea las Maldivas. En su travesía, se pudieron encontrar con un ejemplar de tiburón ballena. Sin embargo, notaron que este animal tenía una enorme cuerda alrededor de su cuerpo. Sin dudarlo ni por un segundo, los buzos se acercaron al tiburón ballena y empezaron a cortar la soga con unos cuchillos que habían llevado. A pesar de que lo intentaron, no lograron romper la cuerda al principio. Aún así, siguieron al animal acuático e hicieron un segundo intento. Tras un par de minutos, los buzos llegaron a cortar la soga y liberar al tiburón ballena, el cual se fue nadando hacia el interior del mar. Las cosas no finalizan allí, pues los buzos se llevaron la cuerda hasta la superficie. El objetivo de esta acción era evitar a toda costa que el objeto se volviera a enredar en algún otro animal. En el suroeste de la India se dio una situación que podríamos considerar poco habitual. Allí, un joven elefante tuvo la mala suerte de caerse en un pozo. Durante varios minutos, el mamífero intentó trepar por el mismo sin éxito alguno. Al ver lo que estaba sucediendo, un grupo de rescatistas se acercó al lugar con una excavadora. Haciendo uso del brazo mecánico de aquella máquina, estos individuos ayudaron al elefante a subir. Eso no es todo, ya que cuando salió del pozo, el animal se volteó y tocó el brazo mecánico con su cabeza en un gesto de agradecimiento. A continuación, uno de los rescatistas arrojó una bomba de humo al lugar en donde estaba el elefante. Según sus propias palabras, lo hizo para ahuyentar al animal y evitar que él mismo cayera dentro del pozo por segunda vez. No muy lejos de esa localización se dio una situación bastante parecida. Resulta que un agricultor había pasado cerca de un pozo de agua. Al ver hacia abajo, notó que un leopardo estaba luchando para mantenerse a flote y no ahogarse. Inmediatamente se puso en contacto con la Guardia Forestal de la India y con Wildlife SOS, una organización benéfica que se dedica a salvar animales. Ambas instituciones enviaron un par de camionetas al lugar de los hechos. Cuando llegaron allí, los rescatistas comprobaron que el leopardo se encontraba casi en su límite. Rápidamente bajaron una jaula hacia donde estaba. Para su suerte, el felino se metió dentro de ella en pocos segundos. Luego de subir la jaula, se aseguraron y la pusieron en una de las camionetas. Finalmente, el leopardo fue trasladado a un refugio de animales salvajes para recibir atención médica.
Tal parece que comer en exceso durante las festividades no es una costumbre exclusiva de los seres humanos. Así lo pudo comprobar un equipo de entrenadores de aves de Inglaterra. Estos individuos fueron contactados por una persona, la cual había encontrado a un búho atrapado en una zanja. Al principio, los especialistas pensaron que el ave estaba herida o que estaba demasiado empapado para emprender vuelo. Sin embargo, cuando lo rescataron y lo secaron, notaron que el animal seguía luchando para poder despegarse del piso. Cuando lo examinaron, descubrieron que tenía un sobrepeso extraordinario. Ante este escenario, el equipo de entrenadores puso a dieta al búho durante 2 semanas. Tras el paso de ese tiempo, lo liberaron de nuevo en la naturaleza. Si hablamos de rescates de animales, no podemos dejar de lado lo que ocurrió en la ciudad rusa de San Petersburgo. Una familia de esa urbe tuvo que llamar a un centro de rescate debido a que sus 2 gatitos se habían quedado atrapados en la chimenea de la casa. Según se sabe, los voluntarios que llegaron a la residencia intentaron entrar por el agujero de la misma para salvar a los gatos. Sin embargo, se dieron cuenta de que era algo inviable. Luego optaron por perforar una de las paredes de la casa para poder llevar a cabo el rescate. Con un trabajo minucioso y la ayuda de un taladro, los rescatistas rompieron el muro en el punto exacto en donde se encontraban los gatos. Después de hacer un agujero de un tamaño considerable, sacaron a las mascotas de la chimenea. Como es lógico, los animalitos fueron llevados al veterinario para recibir atención médica. Como ya debes saber, cada cierto tiempo las ovejas deben ser esquiladas. Además de quitar el exceso de pelaje, esta acción evita que aquellos animales contraigan enfermedades. Pero si una oveja no es esquilada con regularidad, puede terminar con una gran cantidad de lana en su cuerpo. Esto último fue lo que ocurrió con el ser vivo que estás viendo en pantalla ahora mismo. Resulta que el mismo se había escapado de una granja de Australia. Luego de hacer eso, pasó más de 5 años en estado salvaje. En ese tiempo, su pelaje creció hasta el punto de cubrir todo su cuerpo. Cuando fue hallada por un par de granjeros, apenas podía caminar. Los individuos la esquilaron sin perder tiempo y le retiraron más de 40 kilos de lana. Finalmente la trasladaron a un santuario de animales de la región, lugar en el que le curaron las heridas que le causó su gran pelaje. En una mañana como cualquier otra, el inglés Mark Bowditch había salido en su bote para conseguir la pesca del día. Sin embargo, cuando se metió al mar se llevó la sorpresa de su vida. Allí pudo ver que un pequeño ciervo estaba intentando mantenerse a flote. Luego de ver esa escena, el sujeto acercó el bote hacia donde estaba el animal y se preparó para rescatarlo. Primero, tomó una cuerda y la lanzó al agua. Cuando el animal pasó su cabeza a través de la soga, Bowditch lo levantó. Tras subir al mamífero al bote, emprendió el viaje de regreso a la costa. Una vez allí, lo subió a su camioneta y viajó hasta el refugio de animales más cercano. El ciervo fue atendido por unos veterinarios, los cuales constataron que no tenía heridas. Finalmente, fue liberado dentro de un bosque. De todos los rescates de animales que hemos visto, ¿cuál te pareció más conmovedor? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.